Para personas inquietas, Capital Radio. Bueno, seguimos aquí de cerca tocando todos los palos de la actualidad y de la información. Ya saben que a mí me pueden escuchar todas las mañanas en la 10 Radio a partir de las 8 menos 10 todos los días. Bueno, vamos a hablar de un tema importantísimo, que es de un insecto chiquitito que yo creo que hace magia, que además hay que aprender mucho de él, que son las abejas, que producen algo tan exquisito, tan nutritivo y tan bueno para la salud como es la miel. Y para ello tenemos a Pablo Pestano, que es el presidente de la Asociación de Apicultores de Tenerife, APICAN. Es la mayor asociación que hay en Canarias, se fundó en 1998, tiene alrededor de 630 socios y sobre unas 15.500 colmenas en la isla de Tenerife. En cuanto a producción, la isla que más produce, pues casi el 60% de toda Canarias es la isla de Tenerife, y ya tiene denominación de origen la miel de Tenerife. Pablo, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Qué importante es este bichito, este insecto, ¿eh? Muchísimo, y no ya como sector económico, porque a lo mejor dentro de lo que es el Producto Interior Bruto no generamos esa gran cantidad de riqueza, pero sí lo que es para la agricultura en general, por la polinización de los cultivos y para la sostenibilidad del medio ambiente, incluso para la lucha contra el cambio climático. Va a ser imprescindible la labor de las abejas. Mira, estaba estudiando un poco estos días la producción y las colmenas censadas, y esto ha ido para atrás, no ha ido para adelante, ¿eh? Muchísimo. En Canarias, ¿eh? Mucho. Hay que tener en cuenta que venimos de una sequía muy prolongada. Son 7 años, pero sobre todo... ¿7 años de sequía? Sobre todo los 3 últimos han sido un desastre para la apicultura. En que las colmenas hemos perdido cabaña apícola, hemos bajado pérdidas de hasta un 20, un 30% cada año de la cabaña apícola. O sea, 20-30% cada año. Anual. Y es fundamental el agua, la sequía. La sequía, la apicultura. O sea, el factor determinante de que esto vaya a menos es la sequía. La sequía, el cambio climático. Cambio climático, mira, esa palabra que oímos todos los días, cambio climático. Se nota muchísimo, porque ahora mismo no solo es que llueve poco, sino que no llueve cuando debe de llover. O sea, el ciclo biológico de la flora ya no está sincronizado con el ciclo biológico de los polinizadores, en este caso de las abejas. ¿Qué ocurre? Que cuando la abeja necesita la floración, no hay floración. Y cuando aparece la floración, no está la abeja. Eso es un problema añadido, ¿no? A las pocas precipitaciones... ¿Y no podemos engañar a las abejas o...? Las abejas es la única ganadería que somos incapaces de producir. Me encanta eso, se llama ganadería. Somos ganadería, por supuesto. O sea que ustedes son ganaderos. Somos ganaderos. Qué curioso. Tenemos la obligación de registrar nuestras colmenas en el Registro de Protecciones Ganaderas de Canarias. Somos ADS ganadera, tenemos veterinarios. ¿Y tú te sientes, Pablo, como tú eres ganadero, pero de abejas? No de ovejas, sino de abejas. Es ganado. Es ganado. Animales. ¿Sí? Es una producción animal. ¿Y tú crees que habrá alguna solución para resolver? Porque veo aquí el retroceso es espectacular en toda Canarias, ¿eh? En las 7 islas que hay colmenas. Es complicadísimo. Es complicado porque, ya te digo, para la sostenibilidad de lo que es la apicultura como medio de vida, sin la producción de miel, tenemos que buscar otras variantes, ¿no? Esas variantes pueden ser la polinización de los cultivos, empezar a cobrar por polinizar los cultivos, incluso ayudas medioambientales para que se mantengan esas abejas que tienen que seguir polinizando en el medio natural, porque si no es sostenible, si no es una actividad que genera algún tipo de ingreso, al menos que no genere pérdida, va a desaparecer. ¿Se puede vivir de esto? Sí. ¿Sí? Sí. Se podía. Ahora está más complicado, pero sí. Hay que prepararse, hay que formarse, por supuesto, como todo. Ya cualquier ganadería, o la agricultura hay que estar formado. Ya no tiene nada que ver con lo que hacían nuestros abuelos hace 40 años.
y sobre todo para poder estar preparados, porque tenemos que enfrentarnos al cambio climático, a nuevas enfermedades, a ácaros como la varroa, que hay una incidencia tremenda también a nivel mundial, que estamos sin armas porque solo hay 2 principios activos o 3 en el mercado que llevan usándose mucho tiempo. No se investiga en apicultura como se investiga en otras ramas, en otros subsectores ganaderos, porque por la importancia del sector en sí, ¿no? Y pero la importancia que tiene este bichito, este insecto, para la agricultura, es lo que nadie se ha parado a... Bueno, hay un estudio de los americanos que, como siempre, en todos son... Que ellos especifican que por cada $1 que ingresa un apicultor, genera para la agricultura 100, por medio de la polinización. O sea que realmente es el valor de la polinización. Pero eso es la agricultura. Pero si lo extrapolamos ya al medio natural, a la polinización de la flora natural... Yo conozco algunos agricultores... aquí, concretamente en la isla de Tenerife, que tienen ya en su finca colmenas. Sí. Además, es una de las salidas económicas que tenemos ahora. Sobre todo los grandes apicultores que se dedican a criar núcleos, enjambres de abejas, para comercializar y vender por ejemplo, a las fincas de aguacatero. Las he visto concretamente en fincas porque de aguacate. Aumenta la productividad hasta un 60%. O sea, estamos hablando de no poco, ¿eh? ¿Y las abejas, tenemos algún tipo de abeja de aquí, autóctona? Sí, hay la abeja negra canaria, que lleva 200.000 años aquí en las islas. Es un ecotipo que viene entre el norte de África y el sur de la península ibérica. Adaptada al medio, adaptada a nuestras floraciones, que son floraciones, por decirlo así, cortas, explosivas, y después se mantienen a lo largo de todo el año. ¿Son peligrosas las abejas? Porque también he escuchado de que las colmenas hay que ponerlas en unos sitios determinados que no estén cerca de las poblaciones ni de las carreteras. ¿Son peligrosas? Obviamente, un insecto pica y hay un cierto riesgo, en caso de una persona que tenga una alergia, que puede desarrollar incluso un shock anafiláctico, ¿no? Pero realmente hay una normativa nacional, el Real Decreto del 2002, el 209 creo, que estipula ya unas distancias de, por ejemplo, 400 metros de núcleos de población, que es más que suficiente, ¿no? Lo que sí hay que señalizar los apiarios para que nadie se vaya por el campo y se vea de repente rodeado de colmenas, pero todo es una legislación que hoy ¿Ha habido accidentes importantes en Canarias? Que yo sepa, no. Ninguno, ¿no? Ninguno. Hay un registro porque sé yo, por ejemplo, del Parque Nacional, de las incidencias, que puede haber 30 o 40 picaduras por abeja al año. Pero eso te pasa pidiendo en el jardín de tu casa que vas a cortar una flor y hay una abeja y la coges y... ¿Son agresivas nuestras abejas? No. Nada. No. La abeja de por sí no es un animal agresivo, la abeja se defiende. Cuando una abeja pica es porque se siente atacada, a veces la podemos provocar nosotros inconscientemente, ¿no? Porque hay que saber. O sea que cuando veamos una abeja mejor... Uno a lo suyo y ella va a lo de ella, no va a tener mayor problema, ¿no? Si intentas cogerla, muchas veces ese gesto del miedo que provoca, ¿no? El asustarte. De amanar, ¿no? De intentarla quitar. Ahí ella se siente atacada y es cuando responde. Ya. Lo mejor es ignorarla. A veces pueden venir porque le atraen los colores vivos las flores, los olores, los perfumes. Vendrá, dará 2 vueltas, no eres una flor, no hay nada que interesante para ella, se va. Pero claro, si la reacción que tienes ante esa visita es una reacción de miedo o ella percibe agresividad, pues puede ser que te recibas una picadura. ¿Ustedes tienen algún antídoto para picaduras en caso de que estén manipulando las colmenas? Bueno, realmente... ¿O van bien pertrechados? Estamos bien preparados. Bueno, hay equipos de protección, ¿no? Pero hay apicultores que trabajan las colmenas sin guantes. Yo mismo las he trabajado mucho tiempo sin guantes. ¿Y no te pican? Depende, tienen días. ¿Tienen días? Tienen días, claro. Es como todo. Si tú vas a visitar las colmenas un día soleado, que hay flora, que están trabajando, que están... pues la agresividad es muy baja. Si vas a visitarlas días nublados, con viento, con malas condiciones meteorológicas, que la entrada de alimentos es poca, que están todas en casa porque no salen a trabajar. Entonces, pero esos días no vayas. Entonces, es cuestión de manejo también, ¿no? De saberlas manejar como todo. Pablo, ustedes aquí en Apitén han creado una denominación de origen. Es la tercera denominación de origen que se crea en España, se crea en España, sí. Y además, la única
que tiene 14 variedades de mieles diferentes en toda Europa, y yo creo a nivel mundial. Ten en cuenta que tenemos 13 monoflorales, de las cuales muchas son endémicas, solo se producen, pero no ya en Canarias, sino de la isla de Tenerife. De la isla de Tenerife tenemos la miel de Reta Martínez, por supuesto. Esa es fantástica, ¿no? El Tajinaste. Hay algunas que no están aún recogidas dentro de la denominación de origen, que se podrían recoger, como la miel de Chajora, que también es un tipo como de salvia que se produce en las cumbres también de la isla de Tenerife, nada más. Y la de Barrilla, que se cosecha en el sur de la isla. Este año que ha llovido algo en el sur, es una planta que es rastrera, que como carnosa, acumula mucha humedad y produce una miel espectacular. Es codiciada, entonces la miel. Las mieles de Tenerife. Sí. Las mieles de Tenerife son codiciadas. Sí, se comercializan pero hay muy poca, bien. poca producción, ¿no? Estos años hemos tenido muy poca. Este año esperamos que mejore la campaña, ¿no? Es muy pronto porque dependemos tanto de la meteorología, de la floración, de tantos factores que nos pueden. Los pesticidas. La abeja es un ser muy, muy delicado. En Canarias hay alrededor de unas 32.000 colmenas. Aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Este es el censo que tengo. Y ha ido a menos, o sea, lo que estábamos diciendo, ¿no? El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Capital Radio. En Canarias hay alrededor de unas 32.000 colmenas. Aproximadamente. Aproximadamente. Sí. Este es el censo que tengo. Y ha ido a menos, o sea, lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, creo que es el último censo que fue este el es año 2020. Es de 2020. El 2019 me parece que eran 35.000. Aproximadamente, sí. En el 2018 seguramente serían 36.000. Sí. Es lo que te digo, ¿no? Es una caída que es preocupante, ha sido continua. Realmente. ¿Ustedes tienen que comprar abejas fuera? No. No. No, nosotros lo que hacemos es. ¿O no permiten traer abejas de fuera? Hay islas que no, pero sí podemos criarlas nosotros. Lo que sí ocurre es que cuando tú te dedicas, que es lo que nos ha pasado estos últimos años, eso también va en detrimento de la cosecha de miel. Cuando tú tienes que dedicarte a criar abejas, o sea, tú pierdes el 30% de tus colmenas. Tienes que criarlas para volver a recuperar esa canasta. ¿Esas abejas se mueren cuando las pierdes? Sí, se mueren. Ten en cuenta que la abeja dura 45 días. 45 días. 45 días. En invierno pueden durar hasta 3 meses, porque depende de la actividad. En verano, cuando está en pecoreo, pues en primavera duran mucho menos que en el invierno, ¿no? Pero realmente la colmena muere cuando muere la reina, ¿no? Y no se repone. O cuando tiene sufre un ataque de algún tipo de enfermedad o un ácaro, como en este caso la barroa. O sea que hay que traer reinas de fuera. No, las criamos. ¿Las crían ustedes? Nosotros criamos, se cría de la abeja negra canaria, mucha gente. Todos criamos, sabemos, hay métodos de multiplicación de la colmena, unos más técnicos abejas, y otros más. Pablo, ¿cuántas abejas puede haber en una colmena? Pues depende, ahora mismo que están en pleno desarrollo ya estarán muchas, en torno a 60.000-70.000 abejas. ¿En una colmena? En una colmena. Tremendo, ¿no? En invierno, cuando la invernada que reduce la población, pues se quedan en torno a 15, 20, 25.000 colmenas. Pero 60.000 abejas en una colmena. Puede llegar a más, pueden llegar hasta 100.000. Que es lo óptimo. O sea, la colmena, cuanto más ganado tiene, cuanto más abejas tiene, más recolecta. Y es lo que pretendemos, ¿no? Por eso se seleccionan las reinas de las colmenas, hacemos selección de las colmenas. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hacen? ¿Un casting de reinas de abejas? El colmenar, lógico, igual que hace cualquier otro ganadero con su ganado, es que es lo mismo. Tú tienes una vaca que es muy buena, que te da más leche, pues. Esa vas a criar o crías el semental, pues lo mismo hacemos nosotros. De las mejores colmenas son las que seleccionamos para de ellas criar las abejas reinas. ¿Pero y cómo lo ven? ¿Visualmente? Hombre, pues nosotros llevamos unos cuadernos de campo en los que se anota los tratamientos que le hacen, los movimientos y la cosecha. Entonces todo eso, esos registros nos valen para nosotros poder evaluar las colmenas más óptimas además, cuando tú quieres seleccionar, no solo se selecciona la productividad, el comportamiento sanitario, que sean colmenas sanas, que se defiendan bien de las enfermedades, la mansedumbre, porque es muy importante en un territorio tan reducido como el nuestro. Tenemos que convivir con la ciudadanía, convivir con los turistas, convivir con los demás usuarios que están, porque nosotros estamos en el medio natural, pero están montañistas, está la gente que hace senderismo.
los que van a pasear con la familia. Entonces tenemos que... todo eso. Para ti, Pablo, ¿cuál es la mejor miel? ¿De qué planta, de qué flor? A mí realmente me tiran las mieles oscuras. Oscura. Las oscuras. ¿Qué es eso, mieles oscuras? Hay una gama de colores en las mieles de Tenerife que va desde el blanco, de la barrilla, que es prácticamente blanca, al negro del aguacate, la miel de aguacate, ¿no? Las mieles oscuras, pues puede ser un hinojo. Qué rico, ¿no? Un aguacate. El hinojo que tiene un sabor como a regalí. El aguacate se sabor a caramelo. Y además... Aquí tradicionalmente se han buscado las mieles más claritas, Pablo, ¿no? Que las retame. ¿La abeja que va al aguacate va a otro sitio o se dedica solo al aguacate? Por eso podemos recolectar las mieles monoflorales. Las abejas son fieles a las plantas. Pones una colmena, ¿cuál es el radio de una abeja? Aproximadamente hasta unos 3 kilómetros. 3 kilómetros. En caso de necesidad pueden llegar hasta 8. Sí, pero 3 kilómetros. Pero 3 kilómetros la pecorea. Desde los 500 metros a los 3 kilómetros donde ella pecorean bien. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que una abeja, cuando una colmena y una abeja empieza a ir a un tipo de floración, mientras exista ese tipo de floración, no va a ir a otra. O sea, una abeja no va a ir a una flor de un aguacate y el siguiente paso va a ir a una flor de manzana. Se dedica al aguacate. Al aguacate. Entonces, por eso es tan buena polinizando en los cultivos y eso nos posibilita a nosotros un trabajo arduo, porque tenemos que estar controlando la floración, la entrada de miel para separar las mieles, pero nos posibilita recolectar esas mieles monoflorales que tenemos en la isla. Y dices que la mejor miel, la de aguacate. Para mí, una miel de aguacate, una miel de hinojo, como te digo, la de poleo también es muy buena, pero son todas muy buenas. Es que depende. Puedes hacer una ensalada y hacer un aliño con una miel de castaño. De castaño. Una miel de castaño y te queda increíble. O para unas carnes, una salsa con la carne con la miel de castaño. Pero después te haces una infusión por una miel suave, una retama o un tajinaste. O para un queso tierno con una miel de retama. Eso... ¿Está bien? ¿Se está vendiendo bien la miel? Muy bien. Muy bien. ¿Precio, digo? Sí. Vamos a ver, la miel está valorada. Aunque tenemos el problema de que hay mucha competencia desleal, sobre todo porque se traen mieles de la península y se venden como mieles de Canarias. ¿Cómo es eso? O sea, que se están trayendo... Esto igual que el vino, entonces. Igual, ¿no? El mismo rollo que el vino, ¿no? Y peor aún, mieles chinas que no son chinas, que son jarabes de alta fructosa, de arroz y de... Que no son mieles. Que no son mieles, son productos que se venden incluso en los lineales de las grandes superficies, porque eso viene ya de ¿Cómo sabemos si una miel es buena o es mala? O sea, ¿cómo...? Mira, ¿está en el precio? Cosas. Está en el precio, pero no tanto. ¿Qué puede costar un tarro de miel que sea buena? Es que depende. Te digo, depende, porque si la venta es directa al apicultor, aquí en Tenerife estamos hablando de puede estar en torno a 15 euros el kilo. El kilo de miel. Pero realmente... Lo que puede ver lo primero es el etiquetado, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos en la isla de Tenerife que no tenemos en el resto de las islas de Canarias, ¿no? Que es contar con una denominación de origen protegida. Esa es la mayor garantía. ¿Y por qué, por ejemplo, en Gran Canaria, que también van detrás de ustedes, no se ha hecho? Bueno, creo que ya hay alguna iniciativa. Ya hay la Asociación de Apicultores de Gran Canaria, Apigranca, Paco, que es un amigo también, ya ha estado en contacto con nosotros, además estamos dispuestos a colaborar. Primero, etiqueta. Primero, etiqueta. Sí. Lo que hace falta es la contraetiqueta, la denominación de origen, pero en la etiqueta, cuando no sea una miel con DOP, hay que buscar al menos el origen, que no sean mezclas de mieles procedentes de Europa y no de Europa, porque ya ahí te están metiendo la miel china. ¿Te están metiendo miel china? Claro. Y porque hay miel china... Claro, que no es miel la que no es miel. Entonces, ¿qué hacen? Como la normativa no dice que tienes que poner los porcentajes de mezcla, ni el país de origen, sino con decir que es de Europa, mezcla de mieles europeas y no europeas, y ya está. Y ahí te queda. Y ahí te ponen lo que quieran. Después, otra cosa que tienen esas mieles comerciales es que para que tengan esa apariencia siempre cristalina, que es lo que la gente busca, porque han hecho unas campañas publicitarias muy grandes, la típica miel de la Granja de San Francisco, siempre, de toda la vida, ¿no? Que tú tiras al bote y cae ese chorrito de miel tan bonito, tan... Pues es que la miel no es así. ¿La miel no es así? La miel cristaliza. Y hay mieles que cristalizan a los 15 días. O sea, que se queda cuajada. Exactamente.
O sea, que eso no ocurra, que una miel que sea líquida no es buena. No, porque aunque sea miel, para hacer que no cristalice, pues hay un procedimiento que es la pasteurización, igual que pero que la miel no lo necesita, porque la miel no crea patógenos. O sea, que una miel que hagas así a chorrito, fuera. Eso claro, no es si miel. no cristaliza es porque le han metido un calentón, ¿sabes? Lo han pasteurizado. ¿Cómo un calentón? Un calentón de una subida de temperatura. ¿Qué ocurre? Cuando pasteurizas la miel, la pasas de 45 grados de temperatura, todo lo que son las enzimas, todas las propiedades que tiene la miel en sí, desaparecen y se convierte automáticamente en un edulcorante. Muy rico, pero que pasa a ser... O sea, que es importante la textura. Que la miel esté cruda, que la miel esté, o sea, que esté sobrecalentar. Compacta. Exactamente. Una miel que no esté compacta... Exactamente. Y cuando hay mieles que no cristalizan, como la retama, pero generalmente cristalizan, y cristalizan siempre todas. Igual que otra forma, lo que pasa que, claro, es complicado lo de... Porque te la pueden colar muy fácil, porque te hacen, incluso con los polínicos, ahora tienen un sistema que es, cogen la miel y le hagan un ultrafiltrado a las mieles. El ultrafiltrado elimina el polen de la miel. Entonces, el polen es el ADN, es la huella dactilar de una miel. Con los polínicos es como nosotros certificamos y determinamos que las mieles son de Tenerife, porque en el polen están las plantas que tenemos nosotros en nuestra isla y en la zona donde se produce la miel. Te traen una miel de China, ultrafiltrada, que no trae polen de ningún tipo, y al mezclarla con mieles de aquí, ¿me vas captando? La mezclan con mieles de aquí, y el polen que te sale, ¿de dónde es? De aquí, porque no hay otro. Sí es verdad que se detecta, pero ya tiene que ser en laboratorios especializados. ¿Tú lo que recomiendas, Pablo? Que busquen a un apicultor o que compren mieles con denominación de origen en la isla de Tenerife. Es lo mejor. O de Canarias, de Canarias, de toda Canarias. Canarias, De ¿no? Canarias, tú busca al apicultor. La venta directa al apicultor es la mejor garantía. Los apicultores, muchos lo hacen la venta directa porque son apicultores... Venden en los mercadillos de los agricultores. Incluso el vecino que tiene 10 colmenas y lo que el sobrante... O sea, que nos olvidemos de comprar miel en los supermercados y si son muy líquidas, no, a partir de ahora... Hay algunas, hombre, ojo al dato, lógicamente. Usted va a un supermercado y se ve una miel de denominación de origen Galicia, oiga, es una DOP. Eso es garantía. ¿La etiqueta de denominación de origen está siempre es la misma, es parecida? Las contraetiquetas son diferentes porque cada denominación de origen tiene la suya, pero hay un sello, que es un sello rojo, que es de la denominación de origen, que es a nivel europeo, que eso diferencia a todas, y todas deben de llevarlo. Vale, pero por ejemplo, si yo voy al mercadillo del agricultor, esa miel no ha pasado por la denominación. Sí, ¿también? Casi todas. Es que las mieles de Tenerife se comercializan principalmente en los mercadillos del agricultor. En las grandes superficies no las vas a encontrar. Mira, Pablo, si yo quisiera hacerme ganadero, ¿qué pasos tengo que dar? En el caso de la apicultura, porque pues necesitas, lo primero es un certificado del ayuntamiento, ¿no? O si es un espacio natural del cabildo, en este caso el área de medio ambiente, como que en la zona donde quieres colocar las colmenas se autoriza ese uso, ¿ok? Luego necesitas un certificado veterinario sanitario de las colmenas y una pequeña memoria de la actividad que va a hacer, de la cosecha. ¿Y de la miel. inversión es importante? La inversión, bueno, depende de como quieras. Yo recomiendo que empiecen poco a poco, porque la apicultura hay que aprenderla y hay que amarla también. Ya. Entonces, pero bueno, para empezar con 5 colmenas, hacer un curso de iniciación en la apicultura. Y ¿Ustedes dan cursos de...? Nosotros damos un poquito más, profesionalizando a los socios, los cursos de iniciación a la apicultura los da el Cabildo Insular de Tenerife, en la Casa de la Miel. Y para no solaparnos, nosotros damos otro tipo de cursos que complementan los que dan en la Casa de la Miel. Pero haces el curso y pues yo calculo que con una inversión de 130 euros por colmena, entre la caja y las abejas, ¿no? Por los 150 euros. Las láminas de cera ya puedes empezar. No sé que estamos hablando de 600 euros. Sí. Y tienes 5 colmenas que ya tienes para tu casa seguro. Para tu casa y para tu hermano y para tu padre. O sea que sobra sí, miel. Sí, claro. Lo normal, estamos hablando de, no creo, una cosecha media de 10 kilos al año por 5 colmenas. Serían 50 kilos de miel por 50 kilos. Y además de miel. son unos animales que no les tienes que dar de comer. Sí, como que no. ¿Les tienes que dar de comer? Estos años les hemos dado muchísimo.
¿Sí? Muchísimo, porque al no haber, gracias a Dios, pudimos escapar este año, no perdimos más cabañas, gracias a la ayuda directa que sacó el Cabildo Insular de Tenerife de 150.000 euros, que es un moco de pavo, para alimentar las colmenas de la isla, ¿no? Y llegó prácticamente a todos los apicultores. Nos dieron 4 kilos de un alimento proteico para mantener las colmenas en el invierno, en esa época de hambruna, y nos ayudaron también con el tema sanitario, con láminas de cera. La verdad es que nos dieron una muy buena mano y estamos muy mal. Bueno, verán que es un tema apasionante este de la apicultura, y bueno, dar las gracias a Pablo por haber venido aquí a Mírame Canarias a contarnos este mundo que lo vemos, pero que lo desconocemos totalmente, ¿no? Pero que es tan rico después cuando se prueba esa miel, ¿eh? Sí, bueno, que claro, las mieles y más productos de las aleas que tenemos que, las aleas reales, por ejemplo, que tenemos que empezar a producir en la isla, ¿no? Lo que te comentaba antes, tenemos que conseguir que sea atractivo, porque tenemos un problema muy grande, que es el relevo generacional, que yo creo que en todo el campo existe, ¿no? Pero en la apicultura un poco más, porque hasta aquí la apicultura siempre ha ido de padres a hijos, de abuelos a nietos, ¿no? Y ahora está empezando a llegar gente joven que no tiene ningún vínculo, pero porque están muy involucrados con el tema del cambio climático, que las abejas están un poco de moda, porque se habla mucho de que desaparecen, de la célebre frase de Einstein de que si desaparecen las abejas nos quedan 4 años de vida. Yo espero que se equivoque. Y que no desaparezcan. Y que no desaparezcan, ¿no? Pero sí es cierto que parece que va cambiando un poquito la tendencia, pero tenemos un problema del cambio generacional, y sobre todo, para que ese cambio se produzca, necesitamos conseguir que la actividad sea productiva y además que sea sostenible. Y continuada en el tiempo. Exactamente. Pablo Pestano, presidente de Apiten, gracias por haber venido un rato aquí a conocer de cerca este mundo tan apasionante que es el mundo de las abejas y de la miel. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos, ya saben, y les recuerdo que a mí me escuchan todas las mañanas en la 10 Radio, que la pueden escuchar en toda Canarias a través de la TDT, de la televisión, de la frecuencia modulada o por internet. Darle las gracias de nuevo por estar ahí, y bueno, nos vemos en el próximo programa. Para personas inquietas, Capital Radio.